Y yo le invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth, específicamente en el capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículos del 8 al 17. De nuevo, abran sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1, versos del 8 al 17. Le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: Ruth, una crónica de esperanza. Repito, Ruth, una crónica de esperanza. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Ruth capítulo 1, versículos del 8 al 17. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Si hay algo que le resulta muy atractivo a muchas personas, inclusive a este servidor, es el de escuchar historias de superación, historias reales de aquellas personas que han pasado por ciertas situaciones sumamente difíciles en la vida, que han tenido unos grandes obstáculos, pero sin embargo que los han superado. Historias de personas que han sido criados con escasos recursos económicos y sin embargo, en lugar de ellos quedarse en una esquina llorando su suerte, sin embargo, han puesto manos en el arado y han enfrentado la vida y han sido personas de gran provecho, no solamente para su familia, sino también para el mundo. Hoy muchas de esas historias pues resultan pues muy inspiradoras para cada uno de nosotros. La escritura, la palabra de Dios, está llena de esas historias. De hecho, yo te exhorto a ti que si tú nunca te has acercado a las escrituras porque ves en la Biblia un documento sumamente difícil de entender, pues déjame decirte que primeramente la Biblia, por ser palabra de Dios,
la misma no solamente es preciosa, maravillosa en términos de su mensaje, sino que va dirigido a ti y a mí, a seres humanos, a personas comunes y corrientes. Y está hecha de una manera en que nosotros podamos comprender. De hecho, los grandes protagonistas y personajes de las escrituras son personas comunes y corrientes. Así como apreciamos en el libro de Génesis personajes como José, así a hoy vamos a cubrir un personaje que se convirtió en una persona sumamente importante, no solamente en términos de que Dios la utilizó, sino en términos de que ella fue una parte muy importante en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque a través de ella vendría lo que es, según la carne, nuestro Señor y Salvador, que Jesucristo. Aquí es mucho más que una historia de superación. Es una historia de esperanza. Es una crónica. ¿Por qué es una crónica? Porque vamos a ver a través de los eventos de la vida de Ruth cómo Dios se glorificó en su vida. A diferencia de algunos testimonios que escuchamos hoy día de personas que se han superado, pero sin embargo dentro de su superación Dios no aparece en nada en su panorama. O sea, que parece como si ellos lo lograron por sus propios esfuerzos, por sus propias fuerzas, sin tener ningún tipo de fe y confianza en Dios. El caso de lo que vemos en las escrituras es muy diferente. Sí se superaron, sí lograron seguir hacia adelante, pero no fue basado simplemente en sus fuerzas. No fue simplemente basado en su pensamiento positivo o en que ellos se dijeron a sí mismos, soy un campeón o una campeona. No, no, sino en que pusieron toda su confianza en el Dios verdadero, en que pusieron toda su vida en las manos de aquel que creó no solamente los cielos y la tierra, sino aquel Dios que está cercano a cada uno de nosotros. Esta es la historia de muchas y Ruth es la que hemos escogido para esta tarde. Ruth es una historia, como le dije al principio, una historia de esperanza. Es una historia de bendición. Es una historia en la cual muchos de nosotros podemos sentirnos identificados. ¿Por qué? Porque en la historia de Ruth se encuentra lo que tarde o temprano se puede hallar en nuestras vidas y es lo que llamamos una encrucijada. ¿Qué es una encrucijada? Encrucijada en términos de un camino es cuando llegamos a un punto donde tenemos que escoger hacia qué camino tomar, o ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda. En el caso de las decisiones en la vida, llega un momento en que tenemos que tomar decisiones sumamente importantes. Y hay veces que esas decisiones vienen en momentos de crisis, en momentos difíciles, en momentos que irrumpen en nuestras vidas de la noche a la mañana. Y eso entonces requiere que tomemos unas decisiones muy importantes para entonces no solamente afrontar nuestro presente, sino también poder tener una esperanza que hacia el futuro. En el caso de la historia de Ruth, es una historia sumamente dramática e interesante porque nos presenta primeramente a Ruth junto con su suegra. Dice la escritura que ella, su suegra Noemí, y ella tenía pues también, Noemí pues tenía su esposo. Dice la escritura que estaba ella casada, estaba Ruth casada, y también estaba Orfa, que estaba casada también con uno de los hijos de Noemí. Todo iba muy bien. De hecho, eso lo podemos apreciar en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice en el verso 1 del capítulo 1 de Ruth que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. O sea, ellos tenían una vida familiar completamente rutinaria hasta que hubo una situación muy difícil. Esa situación difícil fue que a nivel social hubo una hambruna, hubo gran hambre. Cabe señalar que en el contexto que se ubica el libro de Ruth fue el tiempo de los jueces y fue un tiempo de no solamente de problemas socioeconómicos,
sino aún más importante, eran unos tiempos de problemas de decadencia espiritual. Era un tiempo donde el pueblo de Dios, tristemente, se habían olvidado de su Dios. Y no es en términos intelectuales, porque intelectualmente ellos sabían quién es Dios, pero sin embargo, tristemente no vivían de acuerdo que a Dios. Entonces vino la crisis de momento a la vida de Ruth y su familia. Hubo hambre, pero no solamente es que hubo hambre, sino que de acuerdo al verso 3 del capítulo 1 del libro de Ruth, a esa situación del hambre se le añadió que Elimelech, el marido de Noemí, murió y quedó ella con sus dos hijos. Pero dice más adelante que no solamente pues murió el esposo de Noemí y ella quedó con sus dos hijos y sus respectivas esposas, que entre ellas estaba Orfa y Ruth, sino que dice en el verso 5 que también murieron también los dos, a los cuales se le conoce como Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. O sea, miren la situación, cómo esto vino de momento. Vino un hambre que amenazaba su estabilidad social. O sea, ellos tenían que ir a buscar los recursos para poder mitigar esa necesidad física de hambre. Pero a esa hambre se añade una situación más difícil y es que todas enviudaron. En el contexto del Antiguo Testamento, las viudas eran reconocidas como un sector de gran necesidad. Las mujeres dependían de sus maridos. Y si ese marido pues moría, pues entonces el hijo mayor, el primogénito, pues se encargaba de ellas. Pero si no tenían hijos, entonces esas mujeres quedaban completamente desamparadas. De allí es que podemos apreciar en el Antiguo Testamento que había una prescripción de parte de Dios de tener cuidado de las viudas. Algo que se repite y se continuó en el Nuevo Testamento, y la iglesia cristiana del primer siglo tenía cuidado de las viudas. El mismo apóstol Pablo le dio instrucciones a Timoteo de que continuaran con la costumbre, la tradición de tener cuidado de las viudas. ¿Por qué? Porque representaban un pueblo muy vulnerable, representaban un sector de la sociedad con mucha necesidad. Y la iglesia no podía desamparar a estas mujeres. Así era la situación crítica de las viudas. En el tiempo de Ruth, la situación de hambre, más ellas quedan viudas. Una situación sumamente crítica, sumamente difícil, porque estaba la tristeza de la muerte de sus respectivos esposos y la incertidumbre de qué iba a ocurrir de ahora en adelante con ellas en una situación económica sumamente difícil. Mis queridos hermanos y hermanas, la vida toma muchos giros. Hoy podemos disfrutar de salud, podemos disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos, podemos disfrutar de muchos bienes, y de la noche a la mañana esa situación puede cambiar. En un abrir y cerrar de ojos, como le ocurrió al personaje bíblico Job, que de tener una hermosa familia con riquezas y una estabilidad familiar bien hermosa y su adoración a Dios, de momento todo eso se vio afectado. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, y su esposa quedó gravemente herida en términos emocionales y muy sentida con el Señor. De tal manera que en la condición en que se encontraba Job, ella le dijo: maldice a Dios y muérete. Estaba amargada, triste con ello. Humanamente hablando, cuando uno pasa por situaciones como esa, lo normal dentro de ese tipo de escenario es que nos sintamos amargados, nos sintamos tristes.
Eso es parte de nuestra humanidad. Son situaciones que no esperábamos. Todos trabajamos para tener una estabilidad, todos nos cuidamos para que eso no ocurra, pero recordemos que no tenemos control de la vida. Así como hemos estado estudiando en el libro de Eclesiastés, nosotros no tenemos control de los eventos que ocurren debajo del sol. Solo Dios lo tiene. Y aquí Ruth se encontró en un momento sumamente difícil. En el pasaje que leímos en nuestra introducción para el mensaje, llega un momento en que Noemí trata de buscar una solución a esta situación. Y la solución que ella encontró de momento para esa situación era el de dejar libre a sus nueras. El de permitir que entonces Orfa y Ruth, en lugar de acompañarla a ella en esa tristeza y en esa situación de necesidad, pues que ellas tuvieran la libertad de hacer su vida. En otras palabras, Noemí le dijo a ellas, bueno, ya yo no tengo más nada que ofrecerles a ustedes, porque aún si pudiera tener hijos, no podrían ustedes esperarlos hasta que ellos estuvieran en una etapa madura y se casasen. Por lo tanto, eso no era una solución porque eso era imposible, no podía ocurrir. Así que Noemí, con el profundo amor que tenía por sus yernas, por sus nueras, ese profundo amor que tenía por ellas, le dice, bueno, yo quiero que cada una tome su lugar, que cada cual tome su propia vida, que cada cual tome su destino. Y el tomar esa vida implicaba el que en el caso de ellas, que eran moabitas, o sea, que venían de una tierra diferente a del pueblo de Dios, y que por ende no solamente a nivel cultural eran diferentes a las del pueblo de Dios, sino que lógicamente implicaba que tenían otra fe, tenían en este caso otros dioses. Las culturas que rodeaban a Israel se caracterizaban por ser culturas religiosamente hablando politeístas, o sea que adoraban a más de un Dios. Solamente Israel tenía el monoteísmo, la pureza de creer en el único y verdadero Dios. Y de hecho era también la responsabilidad y el privilegio de Israel de mostrar esa verdad a las demás naciones para que tuvieran una relación con Dios. Y aquí Noemí le dice, no tengo más nada que ofrecerles. Tomen sus decisiones. Son libres. La Biblia nos dice que una de ellas, Orfa, aún con lloro, aún con mucha tristeza, sin embargo tomó una decisión y fue regresar a su tierra de origen y volver a sus dioses. Pero sin embargo, Ruth tomó una decisión muy diferente. Una decisión que no parecía en el momento la más cómoda. Una decisión que en el momento, humanamente hablando, no parecía la más razonable. Pero espiritualmente hablando, era la mejor decisión. ¿Y cuál fue la decisión de Ruth? No solamente acompañar a su suegra, sino aún más importante, aferrarse al Dios de su suegra, al Dios de ese pueblo de Israel, aferrarse a las promesas de él, aun cuando no veía nada. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la certeza de nada en términos de que Dios le hubiera hablado directamente en ese momento y le dijera, mira, Noemí y Ruth, las cosas van a ser diferentes. Mira, que ahora en adelante, ahora lo que va a ocurrir es que todo le va a ir bien, y le dio entonces todos los detalles específicos de cómo Dios los iba a bendecir. Ellas no tenían ese mapa, si podemos llamarlo así. Ellas no tenían esos detalles de cómo Dios iba a hacer las cosas. Pero sin embargo, Ruth se aferró a la fe en el Dios de su suegra y dijo, no, yo me voy a quedar contigo. No me digas, como dice en el verso 16, y es un verso precioso. Dice, no me ruegues que te deje
y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación de nosotras dos. ¿Qué decisión más valiente? ¿Qué decisión de fe tuvo Ruth? Le hemos llamado a esta exposición la crónica, una crónica de esperanza basada en la historia de Ruth. ¿Y por qué hemos llamado de esta manera? Porque primeramente, esta crónica de esperanza comienza con un reto. ¿Cuál es el reto? Encontrarse en una encrucijada. Encontrarse en una situación donde en el presente las situaciones están difíciles, donde en el presente no parece ver algún tipo de solución inmediata y solamente había dos alternativas: o volver al lugar de origen, a Moab, con toda su cultura y toda su fe y toda su antigua manera de vivir, o en este caso, aceptar el reto de vivir confiando en Dios, confiando en el Dios que se le había revelado al pueblo de Israel y que por ende continuaba en la vida de todos aquellos que pertenecían a este hermoso pueblo. Hermanos, primeramente la crónica de esperanza comienza con un reto. Cuando las cosas se ponen difíciles. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, tu vida ahora es el resultado de tus actitudes y elecciones del pasado. O sea, es muy importante que lo que usted y yo decidamos hoy. ¿Por qué? Porque mi vida, tu vida, nuestra vida mañana será el resultado de nuestras actitudes y de nuestras elecciones hechas hoy. Precisamente, ella no es el único caso que en la escritura presenta que se encuentran en una encrucijada. Porque en un momento dado en el ministerio de Jesucristo, según lo registra el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 66 al 68. En un momento en que Jesucristo gozaba de gran popularidad. Jesucristo hubo un momento que multitudes le seguía. Había momentos en que todo el mundo decía, bueno, yo sí soy un seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos fueron favorecidos con los panes, con los peces, fueron favorecidos con las bendiciones. Óigame, todo el mundo quiere estar con el más popular. Pero llegó un momento en que la fama de Jesucristo comenzó a menguar. ¿Y cuándo fue que la fama de Jesucristo comenzó a menguar? Fue cuando comenzó a predicar y a decirle la verdad a la gente. Siempre dijo la verdad, pero en este sentido comenzó a confrontar al pueblo. De que el propósito mismo de él encarnarse no es simplemente para dar panes y peces, es para salvar al pecador. Es que el hombre necesita arrepentimiento y comenzó a hablar las verdades que el pueblo no quería escuchar, pero necesitaba escuchar. Y en el momento que comenzaron a ser confrontados con la verdad, muchos de aquellos que dijeron que eran sus discípulos lo abandonaron. Comenzaron a desertar de sus filas. Y dice en Juan capítulo 6, verso del 66 al 68, lo siguiente. Dice que por causa de las palabras tan fuertes de Jesús, desde entonces muchos de sus discípulos, o de los que llamaban, de los que se creían a sí mismos como discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban. Hermano, en el términos prácticos, ¿usted sabe quiénes realmente son aquellos que son sus verdaderos amigos? Sus personas leales.
Usted los conoce en medio de la adversidad, no en medio de la prosperidad. En medio de la prosperidad es como la miel, todo el mundo quiere, muy dulce. Pero el momento de la amargura y de la situación difícil se convierte en algo amargo. Solo cuando estamos en situaciones de aflicción, aquellos que se quedan en el momento en que ya no somos famosos, aquellos que se quedan en el momento que ya no somos populares, en aquel momento donde ya no hay ningún tipo de prestigio, el decir que soy tu amigo, soy tu hermano, esos que se quedan en medio de esas circunstancias son genuinos. Aquellos que te dejan cuando aparentemente ya no eres tan influyente, ya no tienes nada que darle a ellos, no son verdaderamente tus amigos. En el caso de Jesús, algunos se llamaron discípulos cuando todo iba bien, cuando no se hablaba de cruz, cuando no se hablaba de muerte, cuando no se hablaba de arrepentimiento, cuando solo era comer los panes y los peces, cuando eran las sanidades. Oye, todo el mundo quería ser discípulo de Jesús. Cuando él comenzó a hablar la palabra, muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, según dice en Juan capítulo 6, versos 66 al 68, y continuamos esa lectura, ese pasaje, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿ustedes también se quieren ir? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque de momento a los discípulos, a los 12, les preocupó que ya otros no caminaban con Jesús. Ya les estaba preocupando lo que a la iglesia contemporánea le preocupa mucho y son los números. Debo decirle algo, mis queridos hermanos. Dios no cuenta a las personas, Dios las pesa. Y ciertamente le damos gloria a Dios por aquellas congregaciones que crecen en número. Pero déjeme decirle que donde están uno, dos o más en su nombre, ahí está Él. Para el Señor, Él no se impresiona porque hayan 10,000 en un lugar adorándole y en otro lugar hayan apenas 40 o 60. Porque tanto en el lugar de 1,000 pueden sí legítimamente estar adorando a Dios, como puede ser que solamente sean parte de un espectáculo religioso. Y que un tiempo como el de hoy, que estamos viviendo, que ya por causa de la cuarentena no tenemos accesibilidad a los templos, a las luces, al espectáculo, a la música estridente. Hoy día entonces algunos se han vuelto atrás porque lo han encontrado aburrido. Han dicho, ¿cómo yo me voy a sentar frente a una computadora a escuchar a mi pastor a predicar? Yo estoy aburrido. Yo solamente quiero regresar de nuevo al templo. ¿Por qué? Porque lo que lo ha impresionado es solamente las luces, el equipo de adoración, los micrófonos, toda la espectacularidad, pero nunca han sido impresionados con el mensaje del evangelio. Esta situación está sacando muchas cosas a la luz. Porque aquellos que son discípulos de Cristo no fueron impresionados por el edificio, no fueron impresionados por las luces, ni por lo hermoso del lugar, sino por lo precioso que es el evangelio de Jesucristo. Y aún en medio de estas circunstancias, aprecian tanto el evangelio que aún si tienen que tenerlo en una computadora y no estar en los lugares fantásticos que tenían antes, ellos entienden que el mayor valor está en continuar siguiendo a Cristo y escuchando su palabra. Bendito sea su nombre. Aquí, en este caso de las pruebas, en el contexto de Jesús con los discípulos, algunos volvieron atrás y los discípulos preocupados porque el número estaba bajando, Jesús le dijo, si tú quieres también ustedes se pueden ir. Y Pedro dijo, no. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de qué? De vida eterna. En la vida, mis queridos hermanos, así como en Pedro, que
Aun cuando otros se estaban apartando en la fe, él siguió junto a los demás. Así Ruth no abandonó a Noemí. Pero no solamente es que no abandonó a Noemí, más importante, no abandonó la fe que Noemí le había enseñado a ella, al Dios que había sido cultivado en sus corazones, al Dios que fue conocido a través del testimonio de Noemí. En ese momento de prueba, ella dijo, no, yo voy a seguir contigo. Pero más importante, voy a seguir con el Dios que tú me enseñaste. Orfa tomó la situación y aún aunque lloró, aún cuando tuvo, dice el texto que tuvo tristeza, sin embargo, la tristeza no fue lo suficientemente poderosa para que entonces ella dijera, no, no, yo las voy a acompañar a ustedes dos. Vamos a estar las tres viudas, las tres con necesidad, pero vamos a tenernos unas a las otras y más que nada vamos a tener a Dios. Pero no, Orfa le ocurrió como otro personaje, otra situación que pasó en el Nuevo Testamento y en este caso es el joven rico, que dice en Mateo capítulo 19, verso 22. De este joven, y para hacerle una historia antes de leer ese verso, este joven rico fue uno de esos muchos que se acercaron a Jesús, pero no se acercaron a él con las verdaderas intenciones, con las intenciones correctas. Este joven fue más bien para impresionar a Jesucristo. Este joven se acercó donde Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le contesta, bueno, guarda los mandamientos. Este joven, muy atrevido él, se atrevió a afirmar lo siguiente, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Todo. Según él había sido completamente obediente a la ley de Dios y a los mandamientos. A lo que Jesucristo le contestó, muy bien, pero solo una cosa te falta. Dale lo que tú tienes a los pobres, tus riquezas, y ven y sígueme. Y entonces leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 2, cuál fue la reacción de ese joven rico tan entusiasta, tan deseoso de buscar a Jesús, de seguirle, que una vez que Jesucristo le dijo, bueno, entonces entrega lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Dice la palabra, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿No se nos parece a Orfa? Cuando Noemí le dijo, miren, váyanse, busquen su vida. A ella le dio tristeza no estar más con su suegra. No tenemos razones para cuestionar que no la amaba o que no tenía algún tipo de simpatía con ella. Pero lo que sí creemos es que la simpatía y el amor que tenía no eran lo suficientemente fuerte como para aceptar el reto de seguirle a ella y más que nada al Dios de ellas. Ella regresó a su pueblo y a sus dioses. Se fue triste. Pero es una tristeza que no produce arrepentimiento. Mis queridos hermanos y hermanas y amigos que nos ven, una crónica de esperanza, como la podemos apreciar en el libro de Ruth, comienza con un reto. Y ese reto es que yo te pregunto antes de pasar al siguiente punto. ¿En qué encrucijada de la vida te encuentras hoy? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿En qué punto te encuentras? Te encuentras en un punto donde, aún con tristeza, pero una tristeza meramente humana, no nacida del cielo,
en medio de la crisis que hay, te volverás y te apartarás de Dios? ¿O es una fe que legítimamente acepta el reto y sigue hacia adelante? Porque lo segundo que podemos apreciar de este pasaje en lo que hemos llamado una crónica de esperanza, es que no solamente apreciamos el reto que hubo en la vida de Ruth en ese momento, sino también la fe que ella evidenció. Ella puso toda su confianza en Dios, en el Dios verdadero. Y escúcheme bien, solo hay un Dios. Lo que nos salva a nosotros no es fe en la fe. Eso no existe. Es un disparate filosófico y mucho más teológico. Algunos han dicho, no, es que si tú tienes fe en algo, tú vas a echar hacia adelante en la vida. No, es que esto no es asunto de tener fe en la fe. Es que es tan importante la fe, pero como el objeto de la fe. Y el objeto de mi fe tiene que ser real. El objeto de mi fe tiene que ser verdadero. El objeto de mi fe tiene que ser el Dios que está revelado en las Escrituras por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy día, en medio de esta crisis, algunos dicen, no, yo tengo fe en que vamos a salir hacia adelante. ¿Fe en qué? No, yo tengo fe, pero ¿en qué? No, tengo fe en que los políticos van a tomar las mejores decisiones. Óyeme, tienes que repensar tu fe. No, yo tengo fe en la humanidad, que la humanidad tiene la capacidad de echarse hacia adelante de nuevo. En la humanidad. La humanidad tristemente es la que nos ha llevado a este caos. Por el pecado que mora precisamente en cada ser humano. ¿Y tú tienes fe en eso? No, yo tengo fe en mis propias fuerzas, mi capacidad de poder yo levantarme y decir, soy un campeón. No, fe en ti mismo. Qué bueno que tengas una autoestima saludable, qué bueno que la tengas. Pero tú no puedes con tus propias fuerzas seguir hacia adelante. Solamente podemos hacer frente a la vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Tiene que venir algo externo a nosotros, mucho más grande que nosotros. Y eso es Dios el que nos creó. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, aceptamos algo y al mismo tiempo estamos rechazando algo. Cuando hoy, en medio del reto que estamos viviendo como sociedad y nosotros como creyentes, decimos, no, yo voy a seguir al Señor y yo voy a morir en el Señor, lo que estoy es aceptando todo lo que Dios tiene para mi vida y estoy rechazando todo lo que el mundo me puede ofrecer. Y también estoy rechazando aquello que es mi propia confianza. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y él mismo dijo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aquellos que han puesto su confianza en Dios, así como Ruth puso su confianza en Dios en medio de esas crisis, en medio de esa situación, así como Pedro, mientras otros desertaban, él dijo, no, tú tienes palabras de vida eterna. Así también todos aquellos que creen en él siguen hacia adelante. ¿Ustedes saben por qué? Porque tienen su fe les permite ver más allá de lo terrenal. Dice en Hebreos capítulo 11, versos del 14 al 16. Y presta atención, este pasaje es sumamente hermoso porque está en el contexto de los llamados héroes de la fe, que no es otra cosa, que no son héroes, son gente común y corriente que le creyeron a Dios. Dios se reveló a sus vidas, ellos depositaron su confianza en él y esa lista de Hebreos 11 no ha terminado, continúa. Y estas personas le creyeron a Dios aún en los momentos más difíciles de su humanidad. Y dice en Hebreos capítulo 11, verso 14 al 16, porque lo que estos dicen
claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, entendiendo algo, miren, nosotros los creyentes depositamos nuestra confianza en Dios porque a fin de cuentas nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como bien dijo Jesucristo en Juan 17, estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está ¿qué? En los cielos. Y con esa esperanza y esa fe nosotros soportamos el tiempo presente porque estamos apuntando hacia algo mejor, que es a nivel eterno. Y continúa la lectura de Hebreos capítulo 11, versos 14 al 16. Y dice, claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria. Pero es una patria celestial. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, tenían tiempo entonces de volver. En otras palabras, mira, Ruth puso su confianza en el Dios que tenía algo para ella mejor. No estaba puesta en lo que había dejado atrás. Orfa miró hacia atrás y se fue. Como la esposa de un personaje bíblico llamado Lot, que una vez que Dios los había sacado de Sodoma y de Gomorra, el lugar de seguir hacia adelante, que fueron las instrucciones divinas, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Aquí los personajes de las escrituras que nos dan testimonio de la fe, ellos no veían este mundo como su patria, en términos de que ellos veían esto como su fin. Ellos se consideraban peregrinos y extranjeros. Porque como bien dice en Hebreos, continúo leyendo, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos porque les ha preparado que una ciudad. Todas esas personas soportaron grandes tribulaciones y aflicciones porque su mirada no estaba puesta aquí. Ellos decían, no, esto es transitorio. Yo voy a cultivar y hacer tesoros en los cielos. Como bien dijo Jesucristo, hacer tesoros en los cielos donde el orín y la polilla no corrompen. Tenían su mirada puesta allá. Más allá del sol, como dice un cántico. Más allá de lo que se presenta en este mundo. Esta crónica de esperanza nos lleva, como le dije primeramente, el reto de la encrucijada en la vida de Ruth. Pero ella escogió seguir al Dios verdadero. Mientras que Orfa decidió volver a su antigua vida, a su antigua cultura y con ende a sus antiguas religiones. Lo segundo es que en esta crónica de esperanza podemos apreciar que la fe. Y tercero, mis queridos hermanos, lo que conlleva la fe en esta crónica de esperanza, acción. Ruth no solamente dijo unas palabras hermosas, mira, donde quiera que tú fueres, iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu pueblo será mi Dios. No, no. No solamente fueron palabras hermosas, sino que ella lo llevó a cabo a la acción. Dice en el capítulo 2 del libro de Ruth, en el versículos 11 y 12, lo siguiente. La decisión que tomó Ruth de seguir al Dios de su suegra, de seguir en ese camino que parecía humanamente incierto, pero ante los ojos de la fe en el Dios verdadero, era la mejor guía. Alcanzó buen testimonio hacia los demás. Porque ella no solamente le creyó a Dios, sino que caminó conforme a esa profesión de fe que tienen en el Señor.
dice en el verso 11 y 12, y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido que a refugiarte. En la crónica de esperanza de la historia de Ruth hubo un reto. Ese reto fue que de momento la situación socioeconómica se puso difícil, hubo una gran hambruna. A eso se le añade la aflicción de perder a su marido, perder también a su suegro, perder también a su compañera Orfa con su respectivo marido, todo, unos cambios. Aflicción económica, aflicción emocional. En lugar de quedarse allí amargada, tomó una decisión. Ella tuvo la luz verde de parte de su suegra de que ella fuera a hacer su camino, que ellas no estaban obligadas a seguirla a ella. Sin embargo, ella dijo, no, yo voy a seguirte porque estoy comprometida primeramente al Dios tuyo. Y si he de morir, es morir con el pueblo tuyo, con el pueblo de Dios. Eso nos lleva a que esta crónica de esperanza no solamente es un reto, sino que apreciamos lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella aceptó caminar por fe que volver atrás. Y esa fe la puso en acción, de tal manera que en el lugar en que ella luego fue a establecerse, se escuchaba del buen testimonio de la gran decisión que ella tomó. Y Dios la recompensó, Dios la bendijo. Dios es galardonador de los que le buscan. Ella se refugió en el Señor. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe y amigos, cada cual tenemos nuestra historia. Ahora, nuestra historia es la historia de Dios en nosotros. En este momento crítico que vivimos, hemos puesto nuestra total confianza en Dios. Hemos decidido seguir. Hemos decidido, no importando que no tengamos la información, porque muchos quieren vivir por fe, pero es conociendo todo lo que va a pasar después. Eso no es fe. Fe es confiar en que nuestra vida presente y nuestro futuro está en las manos de Dios. Y que si nosotros caminamos por la fe en Dios, Dios no avergonzará a aquellos que han depositado su fe. ¿Cómo culminó la historia de Ruth? Dios le bendijo. Dios le proveyó de un marido. Pero como dije en la introducción, no solamente eso, sino que Ruth era parte del gran plan de redención del Señor, porque de la descendencia de ella, según la carne, venía Jesucristo nuestro Señor. Los momentos de crisis revelan el carácter nuestro. Si tú has profesado fe en el Señor y es genuina esa fe, seguirás hacia adelante. Porque fiel es el que prometió, el que también lo hará.
Si te has sentido tentado, tentada de volver atrás, mira a Jesús. No te inclines ante la situación, inclínate ante Jesús. Y dile, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Pero más que nada, Señor, vengo ante ti en arrepentimiento. Vengo ante ti en humillación, pidiéndote, Señor, que me perdones y te glorifique en mi vida. Créanme que a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, estos tiempos santificarán más a los hijos de Dios, pero también revelará a aquellos que nunca lo fueron. Unos estarán adorando, aunque falten las vacas en los corrales, como dice el libro de Habacuc, y las vides no den su fruto. Pero otros, tristemente, habiendo supuestamente creído en el Señor, hoy, por causa de las circunstancias, se alejan de Él. Yo confío en el Señor, que tú eres de los que perseveran y que tienen fe para preservación del alma. Siga adelante. Toma la mejor decisión. Es seguir a Dios. Y cuando Dios ha impregnado en tu corazón ese deseo de buscarle, Dios va a cumplir su propósito en tu vida.